Bienvenidos, bienvenidos a compartir las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Ya hemos Dios. mencionado, queridos hermanos, que producto de o por causa de justamente de alimentarnos de Cristo, estamos experimentando lo que el apóstol Pablo llama la santificación por completos. No solamente con respecto a lo que es nuestro espíritu humano, por causa de la regeneración, sino que además por causa de alimentarnos y experimentar la renovación y la transformación, también estamos siendo santificados en todas las partes de nuestra alma, es decir, nuestra alma completa, mente, emoción y voluntad. Pero incluso por causa de tal santificación, aún nuestro cuerpo, la parte externa, también un día será santificada, glorificada. Bueno, ¿qué produce eso? Justamente el comer. Y esto es lo que estamos viendo, queridos hermanos, en estos últimos programas, lo que es el comer en la Biblia y específicamente en las epístolas y en el libro de Apocalipsis. ¡Qué bendición el poder disfrutar la palabra con todos ustedes! Exactamente, y está implícito en las Sagradas Escrituras el hecho de alimentarnos. Y la Amén. alimentación aquí se ve en dos asuntos importantes, la leche y el alimento sólido. Ambas son alimentos, son comida, pero uno a manera de leche y otro a manera de alimento sólido. Esto tiene que ver con la etapa en el crecimiento espiritual de los hijos del Señor. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5 versículos 12 al 14. Vamos a leer este versículo precioso del 12 al 14. La Biblia dice así, porque debiendo ser ya maestros por razón del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues, verso 13, pues todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí ya vemos ya que la palabra en un aspecto para los nuevos creyentes, leche. Bien, y para los que han alcanzado cierta etapa de crecimiento, es alimento sólido. Vamos al versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Maravilloso. Gracias a Dios por la leche. Gracias a Dios por el alimento sólido. Amén. Cierto, y el apóstol Pablo aquí, justamente en estos dos versículos bíblicos, que es el versículo 12 y el 13, él menciona justamente los dos tipos de alimentos. Por un lado, habla justamente de la leche, y aquí cuando hablamos de leche, es justamente además lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, la leche es para los niños. Pero aquí también el apóstol Pablo habla de alimentos sólidos, y esto a lo que Sí. se refiere justamente con las palabras de justicia. Por ejemplo, cuando vamos a la nota de pie de página del versículo 13 tenemos la nota uno ahí, una nota preciosa. Leeré parte de ella y dice lo siguiente. Ya. Aquí leche se refiere a los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, que justamente están mencionados en el versículo anterior, que es el 12, mientras que palabra de justicia se refiere al alimento sólido. La Amén. buena palabra mencionada, que está además en Hebreos capítulo 6, es la palabra de los comienzos. Sin embargo, la palabra de justicia es más profunda. En pocas palabras, es algo más sólido, ¿verdad? Y por esta razón aquí tenemos dos tipos de alimentos. Por un lado está lo que es la leche y también está lo que es el alimento sólido. Bueno, ¿para qué es la leche? Es justamente para los primeros pasos que hemos de dar. Como hijos de Dios, cuando recién experimentamos lo que es la redención y también la regeneración, es muy importante que podamos alimentarnos de leche, la leche de la palabra, tal como ahí menciona en Mateo capítulo 4, versículo 4, perdón, 1 Pedro 2:2, y también tenemos alimentos sólidos. Bueno, estos dos alimentos son muy importantes. Esto tiene que ver justamente con lo que es la alimentación. Queridos hermanos, toda la Biblia enfatiza una y otra vez el comer y el comer. El comer es muy fundamental a fin de poder experimentar lo que es el crecimiento. También lo vemos en Primera de Corintios capítulo 3 verso 2. La Biblia dice así, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces ahora. Bueno, ellos debían de haber tenido alimento sólido, los corintios, pero por sus distracciones allí ellos necesitaban una vez más la leche espiritual, la leche espiritual. Bueno, aquí el asunto es, la leche se da principalmente a los pequeños. El alimento sólido se da a los que son maduros. Los creyentes únicamente podían beber leche.
aunque ya era tiempo de que estuvieran listos para recibir alimento sólido. Gracias a Dios por los comienzos, por las palabras iniciales, pero hay que avanzar en la verdad. Hay que recibir el alimento sólido. Queridos hermanos auditores, gracias a Dios por la leche espiritual, la leche de la palabra dada sin engaño, pero hay que avanzar. Debemos crecer, avanzar, ir a la madurez. Y para eso, entonces, necesitamos el alimento sólido. Gracias a Dios. Amén por la leche y amén por el alimento sólido. ¿Cierto? Además, queridos hermanos, el apóstol Pedro también habla justamente de lo que es la leche. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra, dada sin engaño, para que por ella crezcáis. Para que por ella crezcáis. ¿Cómo hemos de crecer? Es justamente por causa de la alimentación, ya Amén. sea de leche o ya sea de alimento sólido. Ambos asuntos son tan necesarios para que seamos santificados por completo. No olvidar, como nosotros mencionamos en el programa anterior, para que seamos arrebatados por el labrador, es muy importante que podamos experimentar el crecimiento. Pero resulta que el crecimiento se produce justamente por comer, por alimentarnos, por ingerir al Cristo y este se pueda desarrollar en todos nosotros Amén. y podamos ser de esta forma santificados. Bueno, ¿qué hemos de comer? Cristo. Y aquí la Biblia, el apóstol Amén. Pedro habla de la leche, la leche. ¿Qué produce eso? Justamente lo que es el crecimiento. Y en nuestra Biblia, queridos hermanos, la palabra crecer, aquí nota de pie de página, crezcáis, dice el apóstol Pedro. Entonces dice, crecer es un asunto de vida y en vida. Recibimos la vida divina por medio de la regeneración y necesitamos crecer en esta vida. Hermanos, es muy importante que crezcamos. No es normal quedarnos como niñitos y tal como el apóstol Pablo dice, todavía es necesario la leche para ustedes, no puede ser. Es muy importante que avancemos. Claro, es muy dulce, muy lindo tomar la leche espiritual de la palabra, pero el crecimiento, cuando se experimenta el crecimiento, entonces ahí podremos requerir y será muy necesario palabras sólidas, comida sólida. Así que necesitamos crecer en esta vida y con esta vida, al ser nutridos, no solo con la leche que transmite la palabra de Dios, sino que además con el alimento sólido para alcanzar la madurez. Exactamente, hermano. De hecho, una nota aquí, la nota uno dice, los creyentes al nacer por medio de la regeneración llegan a ser como niños recién nacidos Amén. que al ser nutridos por la leche espiritual pueden crecer en vida para avanzar en su salvación, la cual tiene por finalidad el edificio de Dios. Aquí es algo sólido, es algo firme. Bien, hermanos, gracias a Dios por la exhortación del apóstol Pedro. Aquí él exhorta a los creyentes, hermanos, en esta tarde, en este día estamos siendo exhortados por la Amén. palabra de Dios para que deseemos la palabra. Al igual que un niño recién nacido desea la leche, desea la palabra, necesitamos la palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación. Con respecto a ellos, crecer para salvación equivalía a que fueran transformados de barro a piedras vivas. Y ahí está el versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Quizás algunos de los hermanos auditores aquí o los que están presentes en el programa escuchando van a decir, bueno, pero ¿y cuál es el objetivo de tomar la palabra de Dios como la leche espiritual? ¿O cuál será el propósito de avanzar en la experiencia para que sea el alimento sólido? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es la meta de todo esto? Bueno, claramente en el versículo 5 está la respuesta y el hermano Marco ya tiene preparado ese versículo, pero antes añadiremos algo más. El resultado de que ellos recibieran la leche nutritiva no era solamente la transformación, sino también la edificación. Ahí Amén. está el versículo 5, hermano Marcos. Ya tenemos un panorama y sería muy bueno que lo puedas leer porque cuando vamos a la palabra, lo tomamos, la tomamos y la recibimos como nuestro alimento, esto produce algo, esto es para algo. Por supuesto, querido hermano, y este es el versículo 5 que justamente está luego del versículo 2 donde el apóstol Pablo habla de la leche, ya que dice, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa Edificados. espiritual, hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí lo Amén. importante, piedras vivas, edificados como casa espiritual. Este justamente es el resultado de que podamos comer y también podamos beber al Señor. Aquí la palabra piedras vivas, que es la nota uno en nuestra Biblia versión Recobro, me gusta esta nota, es muy dulce, dice, nosotros los que crecemos, perdón, los que creemos en Cristo llegamos a ser piedras vivas.
iguales a Él, por medio de la regeneración y la transformación. Nosotros fuimos hechos de barro. Sin embargo, en la regeneración recibimos la simiente de la vida divina, la cual crece en nosotros y así nos transforma en piedras vivas. Cuando Pedro se convirtió, el Señor le dio un nombre nuevo, Pedro, que significa una piedra. Y cuando recibió la revelación referente a Cristo, el Señor le reveló además que Él es la roca, una piedra. Con estos dos incidentes, queridos hermanos, quedó impreso en Pedro el hecho de que Cristo y sus creyentes son piedras para el edificio de Dios. ¿Qué Amén. produce el que nos alimentemos? ¿Qué produce el que bebamos al Señor como la palabra, la leche espiritual de la palabra? Por esta razón es que el apóstol Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, dada sin engaño. Sin ¿Por qué engaño. razón? Esto produce el crecimiento, esto La produce el edificación. desarrollo y permite que lleguemos a ser piedras vivas, desarrolladas, transformadas, parte de lo que es muy importante, el edificio de Dios. Esto es lo que llena el corazón de Dios, esto es lo que alegra el corazón de Dios. Es una Amén. dulzura el poder ver este asunto, hermano Andrés, queridos hermanos, la importancia en la Biblia, especialmente en las epístolas, lo que es el comer. Amamos al Señor. Aleluya. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Palabra Dios. de Sin duda, Dios. queridos hermanos, les invitamos, anhelamos que ustedes estén con nosotros este fin de semana. Nuestras reuniones son tan dulces, tan bellas, llenas de la palabra, del alimento sólido, Amén. la leche a fin de crecer, tanto el día sábado como el día domingo. Este sábado a las 19 horas, 7 de la tarde, nuestra reunión ministerial. Y el día domingo, primer día de la semana, es el día del Señor. Todos invitados a las 10 de la mañana. Usted puede acceder, querido hermano o hermana, a estas reuniones a través de la plataforma Facebook. Ahí usted puede colocar la siguiente dirección, el siguiente dato y ahí accede de forma inmediata. Tiene que escribir lo siguiente: programa.ra.90. Programa.ra.90. Claro que sí, puede participar de las reuniones del día sábado, la enseñanza de la palabra a las 19 horas, la mesa dulce del Señor, la rica mesa del Señor, domingo a las 10 de la mañana, pero también en las reuniones de durante la semana. Usted puede participar. Para mayor información acerca de esas reuniones, pueden escribirnos, pueden llamarnos y con alegría recibir juntos la palabra del Señor. Por supuesto, puede llamarnos al siguiente número telefónico, que es el más 569 89 22 39 24, más 569 89 22 39 24. También puede escribirnos al siguiente correo: estudio de la Biblia @btr.net. La gracia del Señor Jesucristo El amor de y la comunión Dios del Espíritu Santo. sean con todos vosotros. Vosotros.